A ver, pensemos un momento en las tuberías más importantes que existen, unas que trabajan sin descanso, bajo una presión inmensa. Bueno, esas son nuestras arterias, y son absolutamente vitales. Pero ¿qué pasa cuando esa presión se vuelve demasiada? Hoy vamos a explorar dos de las fallas estructurales más aterradoras y sobre todo silenciosas del cuerpo humano, los aneurismas y las disecciones. Esa es la pregunta clave, exacto. Porque cuando estas tuberías fallan, no estamos hablando de una pequeña fuga, para nada. Es una ruptura catastrófica que puede desatar una emergencia médica en segundos. Básicamente pone en jaque a todo el sistema. Este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a ver por qué fallan las arterias. Después, nos vamos a meter de lleno con los aneurismas, esas dilataciones tan peligrosas. De ahí, pasamos a las disecciones, que son desgarros internos. Y al final, cerramos con las causas y las consecuencias de todo esto. ¡Arranquemos! Muy bien, vamos por el principio. Antes de hablar de las fallas, tenemos que entender el diseño, que es una maravilla. Las arterias son una obra maestra de ingeniería biológica y entender cómo funcionan es clave para comprender por qué a veces se rompen. No hay que imaginarlas como tubos de plomo, rígidos. Son más bien como mangueras de alta tecnología, vivas, que se expenden y contraen con cada latido del corazón. Necesitan ser increíblemente fuertes para no reventar, claro, pero también muy flexibles para adaptarse. Es un equilibrio súper delicado, y es justo cuando ese equilibrio se pierde que empiezan los problemas. Esta es la mejor analogía para entender la diferencia. Pensemos en una llanta, en un neumático. El aneurisma es como ese chichón que le sale por fuera, una hernia en la pared que parece que va a estallar en cualquier momento. La disección, en cambio, es más sutil. Es como si las capas de adentro de la llanta se empezaran a separar. La debilidad viene de adentro. Uno es una falla hacia afuera, el otro una autodestrucción por dentro. Ahora sí, vamos a profundizar en el primer tipo de falla, el aneurisma. Esa especie de globo que se va inflando de a poquito, en silencio, en la pared de una arteria. Una verdadera bomba de tiempo. Aquí tenemos la definición del libro, pero lo importante, la palabra con la que nos tenemos que quedar es dilatación. La pared de la arteria, que debería ser firme y resistente, empieza a ceder, a estirarse como un chicle, y claro, al estirarse, se vuelve peligrosamente delgado y débil. Y cuando algún golpe de suerte se rompe como una piedra, ya perdiste el control sobre el movimiento y se te sale el líquido. ¡Oh my God! Y acá la cosa se pone más interesante, porque no todos los aneurismas son iguales. Miremos los verdaderos. Aquí toda la pared de la arteria se expande, ya sea formando un saquito o, bueno, dilatándose de manera más pareja. Pero luego está el aneurisma falso, que es otra cosa. No es una dilatación real, sino una fuga de sangre que ha sido como contenida, tapada por los tejidos de alrededor. Es un parche improvisado conteniendo una hemorragia. Esta imagen es impactante. Nos muestra la escala real de un aneurisma. Esto no es algo microscópico, para nada. Es una dilatación masiva de la aorta, la arteria principal del cuerpo. Miren qué delgada se ha vuelto la pared. Y todo eso oscuro que se ve adentro es un coágulo gigante, un trombo, que se formó porque la sangre, en lugar de fluir directo, se quedó dando vueltas en ese saco y se estanca. Estos datos clave nos pintan como un retrato robot del aneurisma aórtico abdominal, el famoso AAA. Suele aparecer en hombres fumadores de más de 50 años y está muy ligado a la aterosclerosis, o sea, al endurecimiento de las arterias. Pero el dato crucial, el que de verdad da miedo, es el último. La ruptura es casi siempre una sentencia de muerte. Ok, dejemos atrás el globo que se infla y pasemos a algo quizá un poco más complejo. La disección. En este caso, la arteria no se abomba hacia afuera, sino que se rompe por dentro, capa por capa. La idea es esta. La sangre, que va a alta presión, encuentra una pequeña fisura en la capa más interna de la arteria. A partir de ahí, se mete, se cuela y empieza a separar las capas, como si metiéramos la punta de un cuchillo entre las hojas de un libro. Se crea un camino falso para la sangre que debilita toda la estructura desde adentro. Es crítico. Vamos a insistir en esta diferencia porque es fundamental. El falso aneurisma es una fuga contenida fuera del vaso. La disección es una ruptura dentro de la propia pared. Uno es un problema de contención, el otro es un problema de integridad estructural. Es la diferencia entre un parche y que la estructura misma se esté desmoronando por dentro. Y aquí vemos dónde empieza todo el desastre. Fíjense en esa pequeña flecha. Un desgarro diminuto, a veces de apenas 1 centímetro. Pero esa es la puerta de entrada.
Una vez que la sangre a presión encuentra ese punto débil, puede desgarrar la aorta a lo largo de metros en cuestión de segundos. Es una falla en cascada, rapidísima. Y en una disección, ¿dónde ocurre lo es todo? Hay una clasificación médica, la de DeBakey, pero lo que realmente importa es esto. Si el desgarro pasa en la primera parte de la aorta, justo a la salida del corazón, lo que se conoce como tipo A, es una carrera contra el reloj, una emergencia quirúrgica absoluta. ¿Por qué? Porque puede inundar de sangre el espacio alrededor del corazón o bloquear el flujo hacia el cerebro. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿qué hace que una arteria, que debería ser tan resistente, se debilite hasta el punto de abombarse o de desgarrarse por dentro? Al final, todo se reduce a la calidad del material. A veces el cemento que mantiene unida la pared, o sea, el tejido conectivo, viene mal de fábrica, por decirlo de alguna manera, por condiciones genéticas. Otras veces el propio cuerpo lo desgasta demasiado. Y si a todo eso le sumamos la hipertensión, bueno, la presión arterial alta es como un martillo que golpea sin parar sobre esa pared ya débil. Nos sorprende que sea el principal factor de riesgo. Y si lo vemos en un microscopio, la evidencia es clarísima. Esto se llama degeneración quística de la media. Olvidémonos del nombre técnico. Lo que estamos viendo es que la red de fibras elásticas, que debería ser densa y fuerte, está rota, fragmentada, llena de huecos. La estructura interna de la arteria literalmente se está deshaciendo. El camino hacia la ruptura sigue una lógica casi matemática y, la verdad, aterradora. Todo empieza con una pared débil. Esa debilidad permite que se forme el globo, el aneurisma. Y cuanto más grande es el globo, más tensión hay en la pared, hasta que llega un punto de quiebre y la pared cede. Es inevitable. Y lo peor es que ese punto de quiebre se puede hasta calcular. Cuando un aneurisma en la aorta abdominal supera los 6 centímetros, el riesgo de que se rompa en el siguiente año es de un 25%. Pensemos bien en ese número, 1 de cada 4 posibilidades, cada año. Esta frase sacada del texto original es clave para entender la gravedad de una disección. Lo que mata no es el desgarro inicial de las capas, sino lo que viene después, la ruptura final de la pared exterior que provoca una hemorragia masiva e imparable dentro del cuerpo. Y con esto llegamos a la conclusión más importante. Tanto los aneurismas como las disecciones comparten un rasgo terrible, su silencio. Crecen, se debilitan, avanzan sin dar síntomas, sin avisar. Son una bomba de tiempo silenciosa. Y es precisamente ese silencio, justo antes de la catástrofe, lo que los convierte en uno de los mayores y más letales desafíos de la medicina.